Hola, hola, estamos empezando a transmitir en vivo. Estamos en nuestro episodio número 6. 6, ¿sí? Estamos en Manicomio para Almas y somos Martín. y Lore. Muy bien. No sé si ustedes saben, pero mañana es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, en este episodio nosotros vamos a hablar de algunas cosas. ¿Qué es bienestar? ¿Cómo lograrlo librándonos de nuestras creencias? Conectando con la intuición, con la inspiración en cada instante presente. Ese es un punto fundamental. Y lo otro que vamos a hablar son los tres pilares que usamos en Manicomio para Almas, los tres pilares fundamentales que te entregamos o herramientas de prácticas, no son entendimientos, son prácticas para que cambies tu conducta, en donde te enseñamos a conectar con tu ser, con esa inspiración, a ser el ser completo que eres, y la idea es que mantengas esa inspiración con estos tres pilares que vamos a entregarte hoy. Muy bien. Bueno, la idea es que comportándote como el ser completo que eres, armonioso que eres, las conductas crean realidad. Entonces, una conducta de bienestar inspirada por el ser que tú eres, vas a atraer una realidad armoniosa, abundante y sin esfuerzo. Y es justamente lo que buscamos, ¿no? A través de Manicomio para Almas. Pero como estamos hablando esto de la salud mental, de lo que significa el mes de octubre, en función de visibilizar esto que nos está afectando tanto, quiero compartirles la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que salud mental es, ¿no? Y la OMS entonces define a la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. ¿Sí? Entonces, esto que plantea la OMS es desde este estado de bienestar, que es justamente de lo que vamos a estar conversando hoy día, pero hay una serie de indicadores que son, eh, que los queremos traer a colación porque en el fondo muestran cómo la sociedad y sobre todo la sociedad chilena no está viviendo desde este estado de bienestar. Por ejemplo, hay estudios que hablan sobre cómo la infancia, los niños pequeños, los niños y niñas pequeñas en Chile, menores de 5 años, son los más infelices en comparación a los niños de este mismo rango etario de otros países a nivel mundial. ¿No? Y eso es preocupante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los niños tan chiquititos lo están pasando tan mal? Y esto también se refleja en otro de los indicadores que existe en Chile, que ya es en la adolescencia, porque la tasa de suicidio adolescente en Chile es altísima. Es de los países donde más suicidio adolescente existe. Entonces, desde ahí hay una frase que me viene a la mente de Felipe Lecanelier. Él dice, nosotros vivimos como vivimos, sufrimos como sufrimos y vivimos como sufrimos. Entonces, esto de estar viviendo en el sufrimiento, o sea, en el no estado de bienestar, es una locura, ¿no? Y desde ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Digamos que desde el punto de vista de verlo como Chile, es una cosa muy bonita, pero no por la tos, todavía tengo un poquito de tos. ¿Qué temas ahorita? Y tiene que ver con que Chile es un país que aunque parece que no lo veamos, es un país muy evolucionado porque la energía que estaba en el Tíbet ahora está en la cordillera de los Andes. Entonces esta infelicidad o sufrimiento de la niñez y la adolescente tiene que ver con una evolución del ser humano, una evolución de su mente y una evolución de su alma que ya no está dispuesta a seguir invirtiendo energía en el antiguo pensamiento, en el antiguo mundo. Entonces los niños y los adolescentes hoy nos vienen a mostrar con su sufrimiento que no, o que ya tenemos que cambiar, que hay que Claro. hacer un cambio, que hay que hacer un entendimiento. Y entonces, claro, desde ahí es donde en Manicomio para Almas decimos quiénes somos y cómo funcionamos, y poderle entregar a tanto a los cuidadores de estos niños y adolescentes unas herramientas para darse cuenta, wow, el sistema de pensamiento cambió, o sea, evolucionamos y ahora nos podemos dar cuenta realmente quiénes somos y cómo funcionamos, y sobre todo no seguir negando el poder que tiene nuestra mente en crear nuestra realidad interna. O sea, en Ya. Manicomio para Almas partimos con eso. Es como reconozcamos que nuestra mente y nuestro sistema nervioso son creadores de realidad interna,
y que generalmente esa realidad interna responde a una creencia que nos enseñaron cuando niños o en el momento de la domesticación. Ahora, un poco antes de meternos a eso, ¿no? El primer punto del que vamos a hablar es esto de qué es bienestar, ¿no? ¿Qué es bienestar y cómo lo vamos a entender en Manicomio para Almas? Bien, bienestar es una sensación de estar bien. ¿Ya? Entonces es una experiencia interna. Y es una experiencia interna que yo me tengo que dar cuenta que yo la puedo crear yo, que no la puedo seguir condicionando a lo que me dice mi antiguo sistema de creencias, que solamente puedo estar bien cuando logre, acumule o posea algo. Ujú. Sino que cuando el manicomio de Bahamas, y este tiene que ver con el primer pilar que entregamos, que sí, le llamamos panal, y que tiene que ver con que, a ver, espera un momento, voy a parar un poquito, voy a respirar, voy a poner mi columna derecha, voy a relajar mi ano, ojalá lo abro, aunque sea medio milímetro, abro el ano, relajo mi abdomen, relajo mi pecho, relajo mi garganta y sonrío. Ujú. El sistema de creencias te va a decir, pero ¿cómo vas a estar tranquilo y sonriendo ahorita así? Mira lo que está pasando. Y yo, shh. Cambio, no tengo que callar mi mente. Cambio la relación que tengo con ese sistema de creencias, con esa voz del sistema de Ujú. creencias. Y sigo en mi ejercicio. Yo estoy a cargo y en este instante no hay lobos, no hay tigres. En este instante presente no está sucediendo realmente algo para que yo no esté en armonía y en equilibrio y permita que mi cerebro cree esa armonía sin condiciones. Respiro, inhalo, sonrío, atiendo un sonido, mi respiración, atiendo la temperatura y me doy cuenta que en este instante presente puedo ampliar mi conciencia y ser consciente de varias cosas al mismo tiempo y llega un minuto que esa voz se da cuenta que ya no la estoy atendiendo y se calla porque se queda en el instante presente. Esa es la primera herramienta o el primer pilar que entregamos en Manicomio para Almas y es date cuenta que los cambios suceden porque tú recuperas tu voluntad Ya. de respirar y atender este minuto, este instante presente y de no atender tu sistema de Que creencias. podríamos decir que este sistema de creencias en el fondo nos roba de alguna manera nuestra voluntad, Nos secuestra la nos voluntad. secuestra la voluntad. Como nos secuestra la voluntad, nos secuestra las conductas. Y ahora mi conducta tiene que ver con carencia, con necesidad, con no tengo, con miedo. Emito esa conducta, emito esa frecuencia y esa es la realidad que atraigo, una realidad que me confirme que no tengo, que hay que tener miedo, que hay que tener necesidad, Claro. porque eso fue lo que me dijeron que yo era. Sí, es importante, ¿no? Como entender esto del sistema de creencias, que esto de Panal lo hemos hecho en capítulos anteriores, entonces los invitamos a que los escuchen, sobre todo escuchen el capítulo 1 donde vamos haciendo definiciones más profundas de esto que estamos hablando. Pero esto de el sistema de creencias, cuando nosotros decimos el sistema de creencias es como estamos apelando a lo que nos enseñaron, ¿no? Es esto de la domesticación. Nos enseñaron que para ser exitosos o para sentir bienestar, yo tengo que ser una mujer profesional, ser una buena madre, tener una casa, tener un auto, viajar por el mundo, etcétera, ¿no? Varias cosas y va a depender mucho de la idiosincrasia también, ¿no? Pero en el fondo nos van cargando con esto. ¿Y qué pasa si hoy día yo me veo a mí misma y no me siento buena madre, no me está yendo bien el trabajo, no estoy teniendo un buen sueldo, no me puedo mantener, las cuentas se me acumularon, estoy pero enojadísima por el gobierno con el que estamos? Entonces, la sensación o la vida, yo puedo decir, estoy en una vida que es un desastre. Entonces, ¿qué es el bienestar? Yo estoy absolutamente alejada del bienestar. Y eso es como, a ver, pero date cuenta que todo esto que tú estás diciendo de que te está yendo mal acá, no sé qué, son realidades que tú estás construyendo, que tú estás creando, porque estás con todo tu sistema de creencias ahí, ¿no? Ahí diciéndote, todo está mal, esto del display, que hemos hablado en capítulos anteriores. Y eso es el secuestro, eso es, tú dijiste otro concepto, secuestro, ¿verdad? Secuestro de la voluntad, eso, ¿no? Entonces ahí yo no soy yo, ahí yo estoy viviendo en función de estas creencias. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de creencias, ¿cierto?
Claro, y cuando me doy cuenta que vivo como el sistema de creencias, a nosotros nos domesticaron a través del premio y del castigo. Mm, Entonces, después crecemos y no nos damos cuenta porque nadie nos dice cómo funcionamos ni qué somos. No me doy cuenta que el premio y el castigo tiene que ver con una sensación interna de comodidad o una sensación interna de comodidad. Entonces nos convertimos en seres que huimos del dolor y perseguimos el placer. Entonces, desde ese sistema de creencia, creo que para sentir placer tengo que lograr, comprar, obtener, acumular, tener posesión, no sé qué, y todas mis conductas van regidas en que después de que haga eso, puedo sentir el placer. claro, Y si hago tal cosa o tal otra, voy a sentir el dolor, sin darme cuenta que la experiencia interna, dolor o placer, comodidad o incomodidad, la crea el cerebro y el sistema nervioso. Por tanto, si yo me pusiera a revisar todas las creencias, preguntara cuál es el problema, me daría cuenta que aquellas cosas no tienen el poder de hacerme sentir placer o dolor, sino es la interpretación que yo hago de aquellas cosas a partir de lo que me enseñaron en la investigación. Por tanto, yo nunca he sido yo mismo, sino soy lo que me enseñaron a hacer. Por eso Jesús dice en la Biblia, están muertos. ahora creo que es importante hacerte esta pregunta. ¿Cómo es posible que tú me digas que yo creo una realidad tan dolorosa? No sé, por ejemplo, estoy con un diagnóstico efectivo de algún trastorno mental. Eh, entonces, como tú me vas a decir a mí que yo me creé esta enfermedad, ¿eso es lo que tú me estás diciendo? No sé, ayer lo hablábamos con una amiga, ella me decía, ya, pero entonces tú me vas a decir que si una madre pierde un hijo, ella se creó ese dolor. Entonces es como, ¿es cierto esto de que nosotros somos creadores de eso que estamos viviendo? ¿Cómo es posible que digamos esto, no? Entonces, Bien, esto es así. El cerebro es capaz, el efecto placebo, el cerebro es capaz de sanar un cáncer. Está demostrado, está documentado, ¿sí? Si el cerebro es capaz de crear un cáncer, luego si al cerebro tú le pones este sistema nervioso, le pones unas gafas 3D, todas las sensaciones del viaje 3D, todo es creado porque crees que es realidad. sí. Por tanto, lo que sea que tú llames dolor, herida, lo que sea que llames, lo estás creando el cerebro. Es una creación del cerebro a partir de un sistema de creencia. ¿Qué dice la creencia? Que los niños no tienen que morir, que una mamá no tiene que enterrar a su hijo. Eso es por un desconocimiento de cómo somos, cómo funciona la vida, qué es la vida y qué es la maravilla de la muerte. Ujú, Porque en el sistema de creencia que hemos sido educados, la muerte es algo malo. claro. Como la muerte es algo malo y yo lo creo, mi cerebro y mi sistema nervioso crean el dolor y lo malo. Pero si yo hubiese nacido en un sistema de creencias que me dice que la muerte es un regalo, que es un honor morir, que es un paso increíble, que es una belleza, cuando ese bebé muere, ¿qué crea mi sistema nervioso? Alegría, gozo, bienestar. ¿Sí me entiendes? Sí. Y no desconocería una herramienta que tenemos nosotros, por ejemplo, que le llamamos la tristeza o la aflicción. La tristeza o la aflicción es cuando yo conozco quién soy, que yo armo conexiones energéticas con las cosas ¿sí? O las personas. Cuando aquella conexión energética con las cosas o las personas pues se va, pues esa energía tiene que afligirse, tiene que y es natural. Cuando yo conozco quién soy, me permito esa tristeza. Porque algo se va. Le digo a Dios, aún soy más natural. Pero ¿qué hace el ser que tiene un sistema de creencias que le ha dicho, no sea triste, está triste, está malo? Claro, Genera más dolor claro. sobre eso. Ya deja de llorar, ya basta. Exacto. Porque empieza a pelear contra lo natural que somos. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, por eso es que creamos nuestra realidad, porque desconocemos cómo funcionamos y estamos totalmente convencidos que lo que nos dijéramos, que creyéramos, era verdad. Por eso siempre doy el ejemplo también de que hace 2000 años la mujer no se podía sentar en el comedor. Y alguien podría decir, me está produciendo este dolor, ¿por qué? Porque mírala, se sentó en el comedor. ¿Cómo es posible que él le haya permitido que se sentara en el comedor? Este dolor no estoy sintiendo. No, no, ese dolor no lo estás sintiendo, tú lo estás creando Ujú, porque crees un absurdo. claro. Entonces, por eso en Manicomio para Almas no nos ponemos a revisar todas las creencias,
Simplemente hacemos un cambio de conducta en el instante presente, en donde en vez que sean las creencias las que rigen mis conductas y mi decisión de placer o incomodidad, es mi inspiración, el ser que sí soy. Me desconecto de las creencias, de la identidad, y me conecto con lo que sí soy. Esa verdad que todos sabemos que la hemos tenido adelante, adentro, y que no la pescamos, Ya, que le llamamos inspiración o intuición. eso. Y la idea es estar inspirado o en intuición 24/7. Se puede, pero es un cambio, es una, tomo mi voluntad y lo hago. Ya, perfecto. Entonces, estábamos hablando de las 3 herramientas concretas que ofrecemos. Una es Panal, ¿no? Que es esto de la ampliación de conciencia, del empezar a darnos cuenta que somos capaces de silenciar estas creencias, como esta voz o el display del que hemos estado conversando en los capítulos anteriores, ¿no? Esa es una de las herramientas. Sí, como que esta voz está diciendo, mira, si no haces esto vas a sentir dolor, si pasa esto vas a sentir dolor, si pasa esto vas a sentir placer, si te vas a sentir, es como, no, no, párate que yo, si yo respiro, recupero mi voluntad de atender este instante presente, me conecto con mi intuición y mi ser superior, el bienestar aparece. Porque es un ritmo. Esa sensación armónica que es el equilibrio entre el dolor y el placer. Salgo de esa locura de percibir el dolor y el placer por un acto de supervivencia, porque el placer es, si no haces esto te vas a morir, si no haces esto te vas a morir, si no haces esto te vas a morir, entonces te causas dolor, te causas dolor. ¿Sí me entiendes? Entonces fuimos domesticados. Si no come esto, le pego. Si no come esto, le quito esto. Si come esto, me haces feliz. Si come esto, me haces feliz. Entonces el niño aprendió a crear esas incomodidades y esas comodidades, y ahora de adulto no se da cuenta que él mismo se está provocando incomodidad o comodidad, castigando, premiándose con la experiencia interna por creer lo que está creyendo. Claro, y esta gratificación inmediata, ¿no? De como placer, Ah, como me voy a ir a comprar un par de zapatos porque así me voy a sentir feliz, pero ese estado de felicidad es transitorio porque mis zapatos dejaron de ser nuevos y regreso de nuevo vuelvo a nuevos esta zapatos, nueva infelicidad. cartera, nueva cosa, y es un bucle. Claro, justamente. Entonces ahí es como somos muy buenos para regresar a donde sabemos estar, que es que es en el sufrimiento, básicamente. Entonces, la invitación con Panal es a empezar a mirarnos, ¿no? Que mirar que eso que estamos sintiendo, estamos eligiendo sentirlo, no soy yo quien lo siente, ¿no? O sea, yo no soy lo que siento, sino que yo soy quien elige sentir Claro. eso. Y yo al elegirlo, en el fondo, estoy creando la realidad. Esto que dijiste es súper clave, porque como que el ser que no se conoce a sí mismo cómo funciona, determinó que un motor es el dolor. Si no come, le pego. Si no hace esto, le castigo o no le hablo, porque ya, digamos que ya los golpes no son, nuestra generación fue la última que recibió golpes, aunque todavía hay niños recibiendo golpes, pero ahora es el grito o la desatención o el quitarle un juguete, pero que produce dolor. Entonces, cuando grande y quiero generarme una vida diferente, inconscientemente no me doy cuenta que fabrico el dolor o el sufrimiento, porque desde ahí me vuelvo creativo para cambiar mi vida. Eso es locura. En Manicomio Panamá te enseñamos que crear una vida armoniosa, natural en ti, no tiene que ser desde construcción del dolor interno, sino que es de una armonización de lo que sientes. Pero como humanos, pasamos todo este momento porque la especie humana y el espíritu humano estaba aprendiendo todo esto. Todo esto lo estamos compartiendo porque como humanidad ya llegamos a una masa crítica de poder entender, ah, wow, lo que estoy sintiendo yo lo creo. Entonces pasamos de ser la hoja soplada por el viento y ahora somos el viento que sopla la hoja. Ok, muy bien. Entonces, Panal. Panal, segunda herramienta. La segunda herramienta que entregamos son los 5 acuerdos toltecas. Entonces ya cuando ya estoy en Panal y estoy quieto, ahora me tengo que mover. Y si me muevo y me descuido de lo que estoy haciendo, voy a entrar en las conductas antiguas. Y la idea es cambiar la conducta. Entonces Sí. los 5 acuerdos toltecas son como, vamos a hacer 5 nuevas conductas. Primer conducta que cambiamos es, en el instante presente siempre honro mis palabras. ¿Qué significa honrar mis palabras? Y es que antes de que mis palabras sean emitidas, me doy cuenta de la frecuencia de mi pensamiento, la frecuencia de mi emoción y la frecuencia de mi acción. Y me doy cuenta que estén coherentes, alineadas con el ser, con la intuición. Sí. Deja de pasar esto que te preguntan cómo estás y piensas, estoy súper mal,
te sientes ahogado y cansado y dices, bien, Ujú. esa incoherencia de conducta atrae una vida incoherente, desarmónica, y eso es Claro, lo que está dando el bucle del sufrimiento, del dolor del ser, porque está claro, siendo incoherente, no está siendo el mismo. exacto, Entonces, ¿qué significa ser yo mismo? Darme cuenta que yo soy capaz de antes de hablar, de antes de emitir palabra, ver la frecuencia de lo que emito, porque la frecuencia de lo que emito va a determinar mi conducta. sí, Mi conducta es una reunión de frecuencia, frecuencia de pensamiento, frecuencia de emoción, frecuencia de sensación, y en un mundo de frecuencia que estamos habitando, esa frecuencia que yo emito es la frecuencia que yo atraigo. exacto, Por tanto, rezar y rezar y rezar, pedir y pedir y pedir, no funciona más que hacerme cargo, hacerme responsable, tomar la voluntad de nuevo, recuperar mi voluntad y respiro, conecto con mi ser, me aseguro que esté en armonía, paz, alegría, y desde ahí sucede. exacto. Y cuando estamos honrando las palabras, estamos en el instante presente, ¿no? Claro, Porque honrar las palabras, lo contrario a esto sería hablar en el display también, ¿no? Como traer esto del pasado al futuro, desde la emoción. Me refiero como a lo que me pasó, así como desde la carga y lo que va a sufrir, como si estuviese sucediendo ahora y lo estoy diciendo. Es como, a ver, ¿quién va a hablar? ¿No? ¿Quién va a hablar? ¿Mi pasado? ¿Quién va a hablar? ¿Mi sistema de creencias? ¿Quién va a hablar? Voy a hablar yo, ¿no? En este momento y reconozco lo que estoy viviendo en el instante presente. Entonces ya no voy a responder bien en automático. puedes Súper responder bien. realmente como te estoy diciendo, o en este minuto me estoy sintiendo ahogado. Claro, Pienso que no estoy desde una determinación y me permito sentirme ahogado, claro, pero no hago esa disonancia, exacto. ese desacuerdo. Entonces, claro, como panal te trae al instante presente, Sí, libre de creencias, ahora ¿cómo lo sostengo? Primer acuerdo toteca, honro mis palabras. ¿Qué significa? Me doy cuenta si está hablando a través de mi lengua, a través de mi sistema de creencias, la identidad, o el ser que ya soy en cada momento, no claro. algo que yo tengo que lograr hacer. Ya lo soy, solo que yo elijo desconectarme. Ahora cambio esa elección de desconectarme y me conecto. ¿Cómo? Panal. Segundo acuerdo tolteca, no me tomo nada personal. Me doy cuenta que lo que cualquier persona diga de mí no me está mirando a mí, sino está mirando la imagen mental que se ha hecho de mí. Sí, que lo hemos hablado, lo hemos Ajá, visto en otros ajá. episodios. Entonces, ¿para qué me voy a tomar eso personal? No me lo tomo personal. Entonces, ¿qué significa? No uso lo que otro dice de mí para premiarme o castigarme. Ujú. Salgo de ese hábito de premiarme y castigarme según lo que alguien dice de mí, porque lo que está diciendo de mí no lo habla de mí. La idea es salir también del hábito de castigarme y premiarme, que lo vemos en el tercer pilar. Es básicamente lo que vamos a ver en el tercer pilar. Pero es como, me dijo bonita, ¡ah! Me dijo fea. Quien es adicto a los halagos va a quedar preso de las críticas. Claro, Entonces, no me tomo nada personal, me mantengo presente. Lo que opina de mí es la imagen, es su punto de vista, chévere, lo puedo tomar como un reflejo para seguir conociendo mis conductas eso iba incoherentes. a decirte, ¿no? Porque muchas veces no me resuena, lo que tú me estás diciendo no me resuena, no me lo tomo personal porque en el fondo no veo nada que me afecte. Pero otras veces sí. Y ahí cuando sí es cuando uno tiene que empezar a mirarse a uno mismo. No, porque no a ti. Ujú. Eso es tuyo, ¿no? Pero si resonó conmigo, es porque algo de lo que tú dijiste me provoca cosas. Entonces ahí es donde volvemos a panar. Exacto. Y a mirar, si me incomodó, eso está en mí. Sí, Y lo miro. Y lo exacto. miro como una herramienta creativa que es y la conozco como tales. No algo que me ataca. Y Me tampoco le hago pongo cuenta que yo me juicio, ataco. ¿no? Así como no le pongo ni bueno ni malo. Son sensaciones. Exacto. La tercera es, no hago suposiciones, básicamente dejo la locura de poner un pensamiento mío en los pensamientos del otro, pensando yo que lo que está pensando el otro, que piensa de mí, es verdad, que él cree que es verdad y yo creo que es verdad. No, dejo de hacer suposiciones, dejo de poner pensamientos en los pensamientos del otro y lo que hago es preguntar. Sí, Y cuando me preguntan a mí, respondo a la primera y no olvido que sí es sí y no es no. Y a la primera. ya, Entonces ahí cambio mis conductas. sí. Dejo esa doble Eso es intención. coherente, Mm, ¿no? Sí, Entro en coherencia, empiezo a actuar en coherencia. sí, Y la vida que voy a traer es coherente. exacto. Y el cuarto pilar es el cuarto acuerdo de qué es, hago siempre lo mejor.
que tiene que ver con cumplir los 3 primeros. Pues, Claro. por favor, honra las palabras, quédate en el instante presente, que no sean tus creencias las que hablan por ti, no te tomes nada personal, no hagas suposiciones, haz siempre lo mejor. Si tienes que descansar, si estás cansado, descansa. Aprende a escucharte, a conocerte lo que realmente quieres en ese momento, tu cuerpo, lo que necesita tu cuerpo, no lo que tus creencias te dicen que necesitas, porque al final no necesitas nada. Y el quinto acuerdo es, sé escéptico, sé escéptica, pruébalo por ti mismo, Sí, pruébalo por ti. Ese es el quinto acuerdo, es como que la experiencia tuya observada por ti, sin libre de juicio y malo, o sea, sin creencias, te des cuenta que todo sea lo que sea que tú sientes, son fabricados por ti, por tu sistema, por tu cerebro, y que todo tiene un propósito creativo, que hay cosas que parece que se sienten destructivas y hay cosas que parecen constructivas, y que no porque se sienta destructivo es negativo, no es negativo, siempre lo explico, un volcán pareciera ser destructivo, pero después todas esas tierras que son volcanizadas se son vuelven una fértiles. cosa maravillosa. Sí, Por tanto, la acción interna de destrucción y de construcción, ambas son positivas o negativas, ambas son creativas. Muchas veces para que lo nuevo nazca hay que claro. destruir lo antiguo. Sí, Entonces me empezó a dar cuenta, las cosas que yo siento, puedo catalogarlas en densas, claro. sutiles, destructivas, sustitutivas, pero todas son herramientas. Y cuando nosotros lo llevamos con la vida práctica, es como estos momentos de crisis, ¿no? Estamos pasando por estos momentos de crisis y si nosotros nos quedamos en, eh, en lo terrible que la crisis puede ser, nos estamos perdiendo de ver las oportunidades que aparecen, que están ahí, ¿no? Que emergen en un momento crítico, ¿no? Las oportunidades surgen y nosotros somos capaces de elegirlas y debiéramos, si las vemos, que es la idea. Exacto. Y el Entonces, tercer pilar, el tercer pilar es, nosotros lo llamamos cumple tu palabra. Deja de castigarte y de premiar. Entonces es, en el instante presente, obsérvate si lo que estás haciendo es para sentirte bien o para huir de sentirte mal. ¿Sí? Entonces, cumple tu palabra es, al estar conectado con tu ser, es, hay que hacer esto, lo haces. Tengo que hacer esto, lo haces, lo haces. Hasta que te empieces a darte cuenta de diferenciar qué cosas estás haciendo, porque es conexión con el ser, con tu yo superior, con tu inteligencia superior, que la tienes, sí, no tienes que lograrla, no es un proceso para lograrla, es una decisión en el instante presente, o tu sistema de creencias. Vives tus elecciones, haces tu elección, vives la elección, funciona o no funciona, según cuál propósito. El propósito del ser, ese ser uno, y que lo desconocido que puedes hacer conocido a través de ti suceda. No encajizar todo eso en el sistema de creencias. y desde el hacerse responsable en el fondo, ¿no? Yo me hago responsable de lo que hago. Ahora, creo que es importante, se nos va a ir el tiempo prontito, ¿Qué no fue? lo importante en el fondo que queremos mostrar en Manicomio para Almas a través de las herramientas que nosotros ofrecemos es que no nos vamos a quedar en el reconocer que algo no está funcionando en nuestras vidas, ¿no? Que descubrimos estas emociones, las sentimos y ya, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? El tema es empezar a actuar y actuar diferente, ¿no? Porque en la medida en que nosotros hacemos y empezamos a hacer desde el estar alineados, ¿no? Con nuestro ser, en la coherencia y en el ser responsables y a través de estos 3 pilares, vamos a empezar a crear una realidad, vamos a empezar a manifestar una realidad que sea tan coherente como nuestro actual. Que en el fondo eso es lo que siempre ocurre. Lo que pasa es que no somos conscientes en el fondo de lo que estamos creando o de lo que estamos viviendo, es una creación nuestra. No somos conscientes de eso. En la medida en que nosotros somos conscientes de que somos creadores de nuestra realidad y lo que hoy, aquí y ahora estoy viviendo es porque yo lo creé, en la medida en que voy siendo consciente de eso, pero no basta la conciencia de eso, sino que la coherencia entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que hago, me doy cuenta que en el fondo la manifestación es mi creación. Y esa es justamente la invitación a que esa creación, esa manifestación de vida, sea desde el bienestar. La locura que en Manicomio para Almas te mostramos es que en el instante presente
Cada conducta que tú decidas es una acción creativa. Ujú. Pero cuando estás sometido al sistema de creencias y al autocastigarte, al autopremiarte, tú no tienes acciones creativas, sino reaccionas. Estás reaccionando. ¿Dijo eso? ¡Ah! ¿No dijo eso? ¡Ah! Estás reaccionando a lo que tu sistema, y como reaccionas, sigue siendo acción creativa, pero no es una acción creativa del ser que eres, sino de la identidad, del sistema de creencias, y por eso siempre sigues recreándote, Exacto. recreándote, Y recreándote, volviendo al y trayendo sufrimiento. esa realidad, y trayendo esa realidad, Exacto. y trayendo esa realidad, que no es natural del ser. Entonces el ser se tiene que sentir ahogado, cansado, sufrido, porque se le está exigiendo que sea algo que no Es es. que, es que es tan loco esto, porque somos la única especie, ¿no? En esta tierra, en este planeta, eh, que sufrimos de esa manera, ¿no? Porque queremos ser lo que no somos. O sea, un árbol no va a pretender ser una flor. Ya. Pero somos la especie, nosotros somos increíbles, Sí. porque teníamos que pasar por ese proceso. No puedes saber lo que eres si no atiendes lo que no eres. Esto es un mundo de dualidad. Ujú. Entonces nosotros como ser completo, autoconscientes, nos damos cuenta de que soy consciente, de que soy consciente, de que soy Claro, consciente. Simplemente es la meta-atención, la metaconciencia. y es como, wow, en el Sí. instante presente yo soy creador de realidad. Pero para llegar a esto, tuvimos que haber pasado por todo eso. Y para llegar a eso, es que justamente lo que tú decías al inicio, cuando hablábamos de esto de los indicadores, ¿no? Que como Chile está siendo un país de mucho sufrimiento, bueno, tenía que ser así para empezar a darnos cuenta que no podemos seguir así. O sea, no podemos seguir teniendo niños que sufran como están sufriendo siendo tan pequeños, y eso se llama domesticación. No podemos tener tasa de suicidios tan altas en adolescencia, y eso también es desde la domesticación y estos sistemas de creencia. Entonces, la invitación es que justamente empecemos a hacer el cambio de la naturalización del ser, desdomesticándonos, y para eso se vienen algunas cosas entretenidas prontito que las vamos a estar contando. Por lo pronto, como ya se nos acabó el tiempo, el 22 de octubre vamos a tener una actividad desde el Flowlízate que se llama Animalízate, ¿no? Animalízate es una experiencia que nos va a permitir mover el cuerpo y generar esta energía, darnos cuenta de la frecuencia de vibración y de la capacidad creativa que somos, ¿no? Y es una actividad que la vamos a estar haciendo en el cerro. Atentos a las redes sociales porque eso se viene ya el 22 de octubre. La invitación está hecha. Y se viene otra experiencia que tiene que ver con lo que hoy en Chile ya nos tenemos que ver, en Chile y en el mundo. Y es cuando yo acompaño o cuido a un adolescente, yo tengo que darme cuenta que yo puedo ser un acompañante, un cuidador consciente y natural que deje que se desarrolle todas sus habilidades, o puedo ser un domesticador que le ingreso una cantidad de creencias limitantes y lo enseño a actuar de unas maneras que no son naturales para que pueda obtener su comida y su techo y haga lo que yo le digo porque yo soy el que manda. Y la invitación es justamente hacerlo al revés, y esto se viene con niños chiquititos, y ya vamos a tener la información, como les Eso es el dije. 12 de noviembre. El 12 de noviembre está ahí, y atentos a las redes porque se vienen cositas entretenidas, eh, que apunten a hacer un cambio, a hacer cambios reales, ¿no? A hacer cambios que de verdad sean significativos. Eh, Volvamos al estado de bienestar, Martín, es la invitación, ¿no? Ujú. Sintámonos, Ya. sintamos ese bienestar. Démonos cuenta que mi estado de bienestar no depende de algo en el futuro, sino depende de conocer quién soy y dar la orden de bienestar. En el instante presente. Aunque griten, no, ¿cómo puedes decir nada? Ahorita no hay lobos, ahorita no hay nada. Yo puedo estar en un estado de bienestar. Entonces, como estoy en estado de bienestar, me conecto con mi ser superior, y ahora desde mi ser superior miro la vida y me doy cuenta que hay muchas más probabilidades, hay muchas más opciones, hay una cosa maravillosa de lo que verdaderamente soy. Es como que me vuelvo más inteligente. Sí. Muy bien. Bien, entonces estamos cerrando el capítulo de hoy. Ujú. Vamos a seguir profundizando en estos temas. Síganos a través de Spotify, que ya tenemos el podcast ahí, no necesitan vernos
en YouTube, nos pueden estar escuchando. Así que Manicomio para Almas en el podcast de Spotify. Sí, escúchanos mientras puedes hacer otras cosas para que tu cerebro se entretenga, porque pues este video no lo estamos haciendo para entretener la vista, aquí no estamos haciendo cositas y majitas y cosas, sino que estamos hablando algo más natural, y invitándote a hacer cambios de conducta. También se vienen los 21 días de acompañamiento para que te sea más fácil hacer estos cambios de conducta en grupo. Eso. Chao, Muy chao. bien. Chao, nos vemos.